un mexicano fallece. Pongámosle nombre, que se llame Gerardo. Gerardo pierde la vida, llega a las puertas del paraíso, del cielo, se encuentra con Dios, lo ve a los ojos y Dios le dice: bienvenido, Gerardo, te voy a conceder la respuesta a cualquier pregunta que me quieras hacer. Gerardo piensa durante un segundo qué puede preguntar y le dice: Dios, lo que quiero saber es quién mató a Luis Donaldo Colosio. Dios lo piensa durante un segundo y le responde con claridad: fue Mario Aburto Martínez, le dio un tiro a la cabeza, actuó solo, no fue ni Manlio Fabio Beltrones, ni Carlos Salinas, ni Raúl Salinas, actuó completamente solo, enloquecido en un momento extraño, y falleció Colosio. Gerardo toma un segundo y piensa y dice: no sabía que la conspiración llegaba hasta este nivel. Así las cosas con las teorías de conspiración, en donde en ocasiones pueden ser tan imposibles de creer, aun cuando todos los elementos apuntan a otra cosa. Es difícil hablar acerca de conspiraciones de este tipo, porque siempre somos tachados de conspiroparanoicos, de enfermos mentales que intentan imponer una narrativa u otra. Pero hoy vamos a hablar acerca, nuevamente, de la marcha de la Generación Z y quién estaba detrás de ella. Bienvenidos a SDP Noticias, esto es SDP Tarde, mi nombre es Julián Mazoy y muchas gracias por acompañarme. Lo que se suponía que era un movimiento generador de cambios de fondo resultó ser lo que siempre supimos que era: una máscara más de la derecha que desde hace 7 años han hecho todo lo posible por obtener a la mala lo que ya no pueden ganar en las urnas, a la mala lo que el pueblo de México nunca vota por. La marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre fue de todo menos una expresión del descontento de la juventud ante un gobierno autoritario que destruye sus ilusiones, que destruye sus oportunidades de un mejor futuro, como lo quisieron vender los conservadores. Miren, la marcha de la Generación Z fue todo menos eso. Fue una marcha de la oposición y eso está perfectamente bien. Lo vimos, la presidenta lo expuso, nosotros lo expusimos en el video más visto hasta el momento de SDP, de este formato que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Fue una marcha de los opositores y adelante, no hay ningún problema con eso. Pero después de la marcha hay que hacer el análisis con seriedad acerca de quiénes verdaderamente estaban detrás de esto. Porque los jóvenes no estaban detrás. La realidad objetiva, la ciencia de datos, los estudios de opinión, los números, no las opiniones, hablan de que la juventud mexicana apoya mayoritariamente a la Cuarta Transformación. Morena les puede valer madres, pero están con la presidenta. La juventud mexicana apoya mayoritariamente a Claudia Sheinbaum y hay montones de datos para corroborarlo. Para no ir más lejos, para no extendernos muchísimo, en la elección presidencial, que no fue hace 7 años, no fue hace 2 décadas, fue el año pasado, fue hace un poco más de 12 meses. En esa elección, el 61% de quienes votaron por primera vez lo hicieron por Claudia Sheinbaum. Una cifra que estuvo ligeramente por encima del voto total que tuvo la morenista, del porcentaje total. O sea, que votaron más personas por Claudia Sheinbaum porcentualmente de los jóvenes que los que votaron de los adultos mayores, de la gente en la totalidad. La realidad es que no existe este rechazo generalizado hacia el gobierno de Sheinbaum. Y de hecho, es la presidenta más popular del México contemporáneo. Ha roto todas las expectativas. Más popular que López Obrador, más popular que Vicente Fox, que Felipe Calderón, que Carlos Salinas de Gortari, que Ernesto Zedillo, que cualquiera. Luego, entonces, la marcha del 15 de noviembre se debe analizar sabiendo que hubo intereses detrás del legítimo derecho de los jóvenes a la protesta. Intereses oscuros que no apuntan solamente hacia Avenida Coyoacán, número 1546 e Insurgentes Norte 59. No solamente a las oficinas del PRI, a las oficinas del PAN, sino que apuntan también al extranjero. Hoy le vamos a dedicar nuestro programa a hablar de los ecos de la mal llamada Marcha de los Centennials y a señalar algo que es obvio, pero que nadie quiere decir en voz alta. Esta marcha fue el inicio, de hecho ni siquiera fue el inicio, fue un elemento más de un intento de golpe blando que ha venido sucediendo desde el 2018, quizás desde antes, que viene del norte, que viene de Estados Unidos.
La marcha del pasado 15 de noviembre estuvo plagada de inconsistencias, de incongruencias, y estuvo así plagada desde su convocatoria. Hoy queda claro que no fueron los jóvenes organizados quienes llamaron a salir a las calles. Fueron grupos de derecha apropiándose de los símbolos de esta generación. Fueron grupos de la oposición política, de la oposición mediática, que le hicieron el juego, que intentaron cooptar este movimiento de jóvenes, un movimiento que pudo haber sido legítimo en su derecho, no necesariamente en sus reclamos. En los últimos meses han ocurrido decenas de manifestaciones en varios países del mundo que tienen como común denominador la bandera pirata del manga One Piece, principalmente en Nepal, donde inicia todo, y después en Madagascar. Los jóvenes han elegido este símbolo porque la obra habla de un adolescente de espíritu libre, de 17 años en un primer momento, después hay un salto temporal, tiene 19, llamado Monkey D. Luffy, quien busca un tesoro de gran valor conocido como One Piece, y con ello busca convertirse en el rey de los piratas. La verdad es que yo nunca había visto esta serie. Me eché ya un par de episodios, unos 5, para lograr comprender, y ya entiendo el contexto al respecto. La bandera del barco en la que viaja es una Jolly Roger, que es un sombrero de paja como los que vimos en las manifestaciones. Es el mismo tipo de bandera que han usado históricamente los piratas, nada más adaptada a este anime, ya con el sombrero de paja que utiliza el personaje principal. Pero la bandera de One Piece ha aparecido principalmente en países donde el gobierno cuenta con muy poca popularidad. En Perú, pero es un desastre la cantidad de presidentes que han tenido, expresidentes que se han suicidado. Madagascar. En Nepal votó el 26% de la población por su primer ministro. Una cosa terrible. Nadie los quería. Aquí el contexto es súper distinto. Y ahí las protestas culminaron en la dimisión del primer ministro, el representante del Estado de esos países. México, no estamos exentos de problemas. Por supuesto que hay gente que genuinamente está enfadada con el rumbo del país. Hay muchos jóvenes que pueden estar molestos y se vale, pero no a los niveles de las naciones mencionadas. No hay forma. A todas luces, grupos de interés magnificaron la marcha, una marcha que estuvo bien en convocatoria, tampoco fue gigantesca, habrá habido unas 50, 70 mil personas, tampoco hubo los 17,000 que dice el gobierno de la Ciudad de México, pero la realidad es que estuvo bien, pero no del espacio mediático que llegaron a darle. Y había un objetivo bien definido: detener el avance de la izquierda en México y en América Latina, detener el avance de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así, en unos días las redes sociales estallaron con menciones de la marcha, una tendencia que solamente se puede explicar con el uso de herramientas artificiales, con granjas de bots, herramientas artificiales para crear la percepción pública de que el pueblo de México piensa algo que no piensa. Poco antes de la marcha, le dedicamos todo un programa a desenmascarar a los grupos detrás de esta campaña en redes sociales y establecimos con claridad que la gente del PRI encabezó estos esfuerzos, y después Ricardo Salinas Pliego también se sumó, quien busca a toda costa evitar el pago de lo que le debe al pueblo de México, los 74,000 millones de pesos que le debe a la gente de este país, aun si eso implica la muerte de mexicanos inocentes. Está dispuesto a lo que sea, que se derrame la sangre que sea, pero que él no pague. Desde sus cuentas de redes sociales y desde los espacios noticiosos de su televisora, esta televisora de quinta que tiene, el empresario asusó a la población para asistir a estas marchas el 15 de noviembre y amenazó con sacar a patadas al gobierno, un mensaje que no es precisamente pacifista. Pero la convocatoria tenía un problema de origen. En realidad no estaba dirigida a los jóvenes, sino a los marchantes de derecha, los de siempre, esos señores de clase media que defienden al INE y que forman parte de la marea rosa. Todo indicaba que el conservadurismo se encaminaba a un grandísimo, gigantesco ridículo. Estaban organizando una marcha de jóvenes a la que se había apuntado pura gente de 40 para arriba. Pero luego ocurrió lo que Diego Fernández de Ceballos llamó la muerte maravillosa. El asesinato de Carlos Manzo la noche del 1 de noviembre cambió el escenario para los organizadores de lo que iba a ser una marcha de las generaciones X y Boomer. Con este homicidio, un homicidio muy lamentable, hemos informado hasta el cansancio al respecto de ello, un homicidio por el que tiene una responsabilidad todo el Estado mexicano. Pero con este homicidio, la derecha llamó a marchar junto con los jóvenes bajo el símbolo de este sombrero de Manzo, una jugada muy oportunista que le dio vitalidad y hasta legitimidad a la marcha. De hecho, al día siguiente del atentado, la ciudadanía mostró su indignación en varios puntos del estado de Michoacán, en marchas que fueron completamente orgánicas. Bueno, o eso llegan a decir, por ahí también hay escenarios en donde dicen que el presidente municipal de Morelia estuvo impulsándola.
Con este escenario, el 15 de noviembre se llevó a cabo la famosa marcha de la generación Z, que ya no fue de la generación Z, sino que fue supuestamente de todos los indignados de este país, de todas las edades que fueran. En realidad se trató de una marcha de la marea rosada maquillada para hacer ver a sus asistentes más jóvenes, porque sabían que están llenos de rucos y la realidad es que necesitaban modernizarla. Bueno, ahí sumaron a un par de jóvenes más, pero fue una marcha de derechas con botox, podría decirse en otras palabras. Era una marcha de derechas que en las convocatorias se pedía a los asistentes no llevar banderas de Palestina, cuando en otros países fue común que los manifestantes se solidarizaran con el genocidio que sucede en Palestina. Al no ser oficialmente una marcha de la marea rosa, fue notorio que la asistencia fue mucho menor a aquellas convocadas por las cúpulas empresariales. Les fue bien otra vez. Tuvieron 70,000 a lo mucho, 100,000 a lo mucho. Está muy bien esa convocatoria. Pero ya no fue la marcha rosada de hace unos años. No fue la presencia gigantesca que sí vimos, sí llenaron el Zócalo en el pasado. Y ahora volvió a ver la presencia notoria de los políticos oportunistas de siempre. Estos miserables, de los que no ganan ni no ganan ni en su colonia, ni siquiera ganan una elección para ser líder de grupo de cuarto de primaria. Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belanzo Arán, una larga lista. Quienes en estos momentos se quieren hacer pasar como apartidistas independientes, libres, imparciales, pero simplemente están sin partido por un motivo, porque perdieron el registro, porque el PRD se acabó. Ahora lo están intentando volver a formar, pues partido rosado, entiendo que se llama Somos MX, una cosa así. Al final, el pasado 15 de noviembre, marcharon los mismos de siempre, gritando las falsedades de siempre. Morena está instaurando una dictadura, o que Morena está aliado con el crimen organizado. Y eso fue en el mejor de los casos. En otros momentos gritaron una serie de vulgaridades, leperadas, ataques personales al físico de la presidenta que son irrepetibles. Grafitearon la Ciudad de México con insultos a la religión de la presidenta, bueno, orígenes raciales de la presidenta. Una cosa francamente desastrosa que también deslegitima el movimiento que en algún momento fue legítimo reclamo de los jóvenes. También tuvieron lugar los argumentos que decía, clasistas y racistas en contra de la presidenta, en contra de la izquierda. La izquierda, a quienes acusan de ser un hato de gente manipulada por la transferencia directa de recursos, mantenidos los viejitos, los adultos mayores que reciben sus apoyos, porque en la derecha siguen sin entender que no entienden. Por supuesto, tampoco faltaron los llamados a que Estados Unidos intervenga en México para acabar con un gobierno que sí es legítimo, un gobierno que es más legítimo que cualquiera que ha habido en la historia contemporánea de México. Y ese asunto es de manual, no es orgánico, no sale de la nada. Está escrito en los manuales de la derecha internacional para invadir América Latina de forma blanda o directa, de la derecha estadounidense. Pero lo que sí fue completamente nuevo y refrescante fue ver a jóvenes preocupados no por la violencia, no por la falta de oportunidades, sino jóvenes preocupados por los impuestos, justamente el tema que Ricardo Salinas Pliego quiere poner en el centro de esta conversación. Esto estuvo cooptado por todos lados. Hacia el final de la marcha, como ocurre habitualmente desde hace años, aparecieron grupos de encapuchados para causar una serie de destrozos. La mayoría de los medios se refieren a ellos como el bloque negro, dando a entender que se trata de un grupo bien definido, cuando en realidad no es así. Este término se utiliza para referirse a las tácticas de protesta y acción directa que utilizan. Pero no hay un bloque negro. Hay bloques negros adentro de cualquier manifestación. No es un solo grupo estructurado y organizado, sino que son gente que tienen como perspectiva utilizar la violencia para llevar a cabo sus fines. Como sea, en esta ocasión acudieron muchos más encapuchados que en otras marchas. Algunos medios hablan de más de 1,000 personas que se presentaron con la intención de generar caos. Y no solamente caos, con la intención de asesinar policías. El pasado 2 de octubre también aparecieron estos grupos y actuaron con una violencia pocas veces vistas hacia la policía de la Ciudad de México. Además, ese día decidieron asaltar las joyerías de los alrededores del Zócalo. Causaron pérdidas millonarias a los comerciantes, con el agravante de que en México no hay aseguradoras que cubran la pérdida o robo de oro. Para la marcha del 15 de noviembre, las autoridades decidieron colocar vallas en vez de formar cientos de policías enfrente de Palacio Nacional y Catedral, simplemente para proteger a los oficiales de los previsibles ataques, para proteger también la infraestructura pública. El Palacio Nacional es de todo el pueblo de México y había que protegerlo. Como respuesta,
los grupos de la derecha compartieron en redes sociales técnicas de guerrilla para derribar vallas y atacar, matar policías con la clara intención de animar al mayor número de personas a realizar estos actos. Una infamia que pudo haber causado muchas muertes. Además que durante todo el tiempo previo a la marcha, se estuvieron quejando hasta el cansancio que si la presidenta tiene miedo y que por eso coloca las vallas. Una falsedad. Las vallas son únicamente para proteger la integridad de la infraestructura de propiedad del pueblo de México, de los policías y de los manifestantes, para evitar los confrontamientos que se terminaron dando cuando removieron las vallas. Hubiera sido una marcha pacífica si simplemente no las hubieran quitado. Pero bueno, se quejaron hasta el cansancio, resulta que la presidenta tenía razón, las quitaron e intentaron asesinar policías. Y es que al final la derecha busca eso, busca que el gobierno mate a patadas a uno o a dos jóvenes para gritar en el extranjero que ahora sí en serio somos una dictadura y que solamente el tío Sam nos puede venir a salvar. Como le dijimos hace un instante, esta es una jugada de manual para la derecha latinoamericana. Cuando la mayoría de los manifestantes ya se habían retirado, ya se habían ido, los grupos radicales lograron derribar las vallas, pero increíblemente no se fueron a Palacio Nacional, como uno podría haber pensado, quieren ingresar a las instalaciones, sino que se dedicaron a atacar a los policías, quienes, dicho sea de paso, no llevaban tolete. Muchos medios hablan de que la policía reprimió a grupos violentos. Es difícil sostener ese argumento cuando hubo 120 heridos oficiales. 120 heridos que reporta la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. De esos 120, 100 eran policías, 20 eran lesionados civiles. Es obvio que la policía se dedicó a contener a las agresiones, no a responder. Por supuesto que hubo patadas por parte de la policía. En momentos de tensión es casi imposible que todos y cada uno de los elementos mantengan la disciplina plena. Se debe investigar y ojalá que los sancionen, porque sí se cometió uno que otro exceso. Pero la gran mayoría fue un acto de contener la violencia por parte de estos manifestantes. Pero nadie puede acusar que la policía salió a reprimir la manifestación, como sí sucedió en el 2014, cuando la Policía Federal, la que creó Genaro García Luna, destruyó por completo un campamento de la CENTE. Hubo hasta muertos luego en Michoacán. Así como se dice durante las campañas políticas que es más importante el post-debate que el debate, ahora hay que ponerle atención a los ecos de esta marcha del 15 de noviembre, porque tienen más relevancia que los hechos mismos. Por el lado de la derecha el plan es muy claro. Exagerar el número de asistentes a la marcha, la legitimidad de sus consignas y la reacción de la policía. TV Azteca está jugando un papel primordial en estas tareas. De hecho, cubrió en tiempo real y en todas sus señales la marcha del 15, algo que es completamente inédito, jamás lo habían hecho. La comentocracia es muy poderosa y se sienten dueños de la conversación pública y están intentando minimizar el hecho de que realmente no acudieron demasiadas personas a la marcha. Estuvo bien, pero tampoco fue una marcha gigantesca. Y se están centrando en detalles poco importantes, como esta famosa foto de un sujeto con la bandera de México en medio del humo de los extintores. Hasta hay quienes buscan compararla con la foto del rebelde desconocido, este ciudadano chino que se posó enfrente de una batería de tanques en la plaza de Tiananmen en 1989, cuando el contexto era completamente distinto. Por otro lado, la derecha quiere ocultar que la mayoría de los detenidos no ocurrieron en la marcha de la Ciudad de México, ocurrieron en Guadalajara. Pero como se trata de un estado que gobierna la derecha, Movimiento Ciudadano, el PAN Naranja, un partido supuestamente progre y buena ondita, pues nadie está cuestionando al gobernador Pablo Lemus, a la alcaldesa Verónica Delgadillo, supuestos defensores de las libertades, y ellos son los que encarcelaron a más gente. Por el lado del gobierno, Claudia Sheinbaum no necesita un ejército de comunicadores para divulgar sus ideas e imponer una agenda. Con que se presente en la mañanera del pueblo tiene para responderle a la derecha. 2 días después de la marcha, Sheinbaum expuso muy claramente, de manera tranquila, que el evento fue secuestrado por grupos de interés, que su convocatoria fue menor a la esperada y, lo más importante, que los mexicanos queremos paz, no queremos una revolución liderada por los conservadores. Nadie está llamando a que el PAN tome las armas más que el propio PAN. Nadie está llamando a que Alito Moreno se vuelva general de la República más que Alito Moreno. También se refirió a los señalamientos directos en su contra de la presidenta, con un contundente "no me rajo". También lo voy a decir, ¿Creen que nos van a debilitar?
que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan. No, más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No, que estamos fuertes con el pueblo, fuertes, muy fuertes. En Campeche hubieran visto la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos con las? En Palizada, que es un municipio que está más alejado. No, hombre, las mujeres felices, felices, algo así, pero hermosísimo. En Tabasco, aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Esa es la verdadera, es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Esa, aquí no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo, el pueblo, el pueblo y el pueblo. A casi una semana de la marcha, queda claro que el gobierno salió bien librado en contra de esta campaña de desestabilización orquestada desde México y el extranjero. Y parece que la popularidad de la presidenta quedó francamente intacta. Pero Claudia Sheinbaum no puede bajar los brazos. Más tarde, más temprano que tarde, la derecha va a encontrar un nuevo estandarte, un nuevo motivo para volver a salir a las calles y desestabilizar. Van a volver a matar a alguien. Esa es la realidad en que vive el país. Y van a volver a decir que esta era la muerte que estábamos esperando, como dijo Vicente Fox. La bendita muerte, como dijo Fernández de Ceballos. Desean que más gente muera. Tristemente va a suceder y van a volver a salir a marchar. Por si quedaba alguna duda de que la marcha del 15 de noviembre fue un evento partidista, hay que ver la reacción del PRI y la reacción del PAN. En el Revolucionario Institucional ya tuvieron el cinismo de anunciar que le van a dar apoyo jurídico legal a los detenidos durante la marcha en la Ciudad de México. Y aquí mucho ojo. En el PRI dijeron que nada de los detenidos de Guadalajara en otras ciudades de la República, solamente, exclusivamente acerca de lo ocurrido en la capital del país, uno de los bastiones de la izquierda. Alito Moreno anunció en su cuenta de Twitter que pondrá a toda la Secretaría Jurídica del partido a disposición de los detenidos, quienes están enfrentando cargos como daño en propiedad ajena y hasta tentativa de homicidio. He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del PRI se ponga en servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de Morena, narcogobierno de la presidenta Sheinbaum. Contarán con el respaldo total de nuestros expertos para sumar esfuerzos y acompañar legalmente este proceso con el objetivo de lograr su liberación. Además, los abogados de nuestras diputadas, diputados, senadoras y senadores también están a disposición del pueblo de México. Todos ofrecerán asesoría legal gratuita. No están solas, cuentan con todo el respaldo del PRI. Vamos a unirnos, a organizarnos y a ser cada vez más quienes enfrentemos con firmeza al narcogobierno fallido y represor. Vamos a poner orden en México. El PRI de Alito Moreno va a poner orden en México. Todos vimos las imágenes. Todos vimos a los manifestantes remover las vallas de seguridad que habían colocado. Todos vimos a los manifestantes que llevaban armas blancas con las que probablemente tenían la intención de asesinar policías. Y no solamente matar policías. Varios de ellos iban con la intención de quitarle el derecho a hijos, a niños de esta Ciudad de México, de llegar a sus casas y abrazar a sus padres por la noche. Varios de ellos iban a robarle la posibilidad a cientos de niños de que su mamá los recoja de la escuela. Porque los policías no son solamente oficiales, son madres y padres de familia, son ciudadanos, ciudadanas con aspiraciones, con sueños, son nuestros hermanos, son gente con deseos de salir adelante, de sacar sus propias vidas hacia el futuro. Y a esos asesinos en potencia son los que defiende el PRI. En el lado del PAN, nunca ocultaron su simpatía por esta generación Z sin colágeno. Y ahora sabemos que uno de sus primordiales promotores está en la nómina del Partido Conservador. Hubo una persona en particular que encabezó la vocería en los hechos de esta marcha. Él siempre negó que era parte de la organización formal de la misma. Pero en los hechos, en la realidad, en lo que realmente importa, en eso, fue el gran promotor de esta marcha. A la gente le gusta escudarse en que no tienen nombramientos formales. Evidentemente, Carlos Alarraqui
No tiene un nombramiento formal como vocero del PRI. Pero en los hechos es un vocero del PRI. Evidentemente, Carlos Alarraqui no tiene una lámina en donde diga un nombramiento formal como vocero del neoliberalismo. No lo tiene. Pero en los hechos, Carlos Loret de Mola es un vocero del neoliberalismo. Evidentemente, esta persona que le voy a comentar no tenía un nombramiento formal como vocero de la generación Z. Sería un absurdo que lo tuviera. Pero en los hechos, evidentemente, era el gran promotor de esta marcha. Estamos hablando de Edson Andrade, un joven. Y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reveló un contrato entre Acción Nacional y el influencer Edson Andrade, uno de estos liberales, que se dicen liberales en lo económico y conservadores en lo social. Desde días antes de la marcha, el equipo de Infodemia había identificado a este sujeto como parte de los grupos de interés detrás de la marcha, a lo que respondió que el régimen lo estaba persiguiendo y cosas por ese estilo. Pues mira, Pepe, para empezar, y ya lo dije en mi respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum que subí en mis redes sociales, yo no formo parte de ningún partido político, no tengo militancia ni he tenido nunca militancia partidista, tampoco por supuesto he sido candidato a ningún puesto y por ningún partido. En segundo lugar, la verdad me parece muy grave que la presidenta haga esto en su conferencia mañanera de exponernos simplemente por llamar a una marcha, independientemente de si quienes estaban en esa presentación que presentaron de quiénes quieren las mentiras tienen militancia partidista o no, como varios, como yo, la presidenta no tiene ningún derecho a exponernos así. Pues este mismo muchacho, apartidista, ya se filtró la información. Por más que él niegue y dice, no soy panista, en los hechos es un panista. Va a recibir a lo largo de este 2025, en un año, 2.106.000 pesos del Partido Acción Nacional. Ahí está la firma. Edson Saúl Andrade Lemus, su firma, un total de 2.106.810 pesos. 0 centavos. Aproximadamente eso representa 175.000 pesos al mes para administrar sus redes sociales. Pero en realidad se le está pagando para desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Está perfecto, se vale. Quiero ser muy claro, Edson Andrade no está haciendo nada ilegal. No es un delincuente. Nada más es un cínico. El PAN no está haciendo nada ilegal. Adelante, páguenle a quien quieran por los motivos que sea. Qué bueno que cobra Edson Andrade y qué bueno que cobra bien, si no se lo iban a dar a alguien más. Me da mucho gusto. El tema es que son unos mentirosos. Dicen que no están detrás, que son libres e independientes. Chica, más la gente lo sabe. Les están pagando. ¿Por qué no dicen que es una marcha panista? O si quieren, no lo digan. Pero usted infórmese. No tienen tampoco que decirlo. Pues quieren esconderlo. Hagan lo que sea, nos vale madres, no van a ganar. Ahora, el tema es que usted debe de saberlo, está obligado usted, tiene una responsabilidad como ciudadano, como ciudadana, de estar informado y saber que esta no es una marcha partidista, no es una marcha imparcial, no es una marcha libre e independiente que no pertenece a los partidos políticos. Esta es una marcha pagada y financiada por Acción Nacional y por este tipo irrelevante, operada por este tipo irrelevante. Nos vale madres, nadie sabe quién es, nunca va a hacer nada, ya acabó su carrera política. Quería ser diputado ahí de su distrito, ya valió madres, no vas a hacer nada, Edson, se acabó. Pero bueno, nada más usted infórmese. Con toda la información que le hemos presentado esta tarde, además en el programa anterior que también hicimos, le recomiendo mucho que lo vaya a ver si no lo ha visto, es difícil no concluir que existe un plan para derrocar al gobierno ante la imposibilidad de vencer al partido en el poder por la vía democrática. No ganan en las urnas y ahora utilizan este otro tipo de instrumentos blandos para dar golpes. Es parte quizás de la democracia. Pero detrás de este tipo de iniciativas, la gran mayoría de las ocasiones, vamos a decirlo, siempre, invariablemente, hay un actor detrás. Washington, D.C. En México se está gestando un movimiento muy similar, por ejemplo, al que sucedió en otros lados. Bolsonaro, lo que lo llevó al poder en Brasil, o Noboa en Ecuador. Se puede identificar muy bien este tipo de elementos. Una exacerbación del nacionalismo, llamados de auxilio al extranjero, la demonización de la izquierda y caudillismo. No es casualidad que semanas antes de la movilización, Alito Moreno estuvo en Estados Unidos, estuvo en Bolivia, en Perú, estaba aprendiendo de primera mano estos manuales. No es casualidad que Acción Nacional haya dicho que solo les queda la violencia. No es casualidad
que Salinas Pliego destine millones de pesos a elogiar a los manifestantes. Y sobre todo, no es casual que Donald Trump haya hablado de esta protesta días después e hilara su discurso con la amenaza de enviar tropas a territorio nacional. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. Y tampoco es casualidad que 2 días antes de la protesta le hayan preguntado en una entrevista banquetera a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, si había la posibilidad de una intervención militar. Él lo negó, pero continúan hablando de este tipo de cosas con preguntas plantadas para generar la narrativa de siempre la posibilidad. Escuchemos las declaraciones. To provide them any help they want. You know, obviously they don't want us we're not going to take unilateral action or go in and send American forces into Mexico, but we can help them with equipment, with training, with intelligence sharing, with all kinds of things that we could do if they ask for it. They got to ask for it. But look, you asked about one mayor. It's not just, there's been other mayors. There's been journalists. There's been politicians. There's been judges. These cartels are very powerful. And one of the things that no one is discussing enough is the rise of these transnational terrorist organizations. And just because they're not ideologically driven does not mean they're not terrorists. You don't have to be ideological to be a terrorist. And they're terrorists because they possess, in many cases, more weapons, better training, better intelligence, and more capabilities than nation states do. In the case of Ecuador, these terrorist organizations are threatening the Ecuadorian state. I mean, planning IDFs and attacking planning IEDs and attacking the presidential convoy. In Mexico, there are areas of the country that are frankly run by and governed by these cartels are more powerful than local law enforcement or even the national forces are. So these are a concern throughout the hemisphere. In the case of Haiti, the Haitian problem is not with some ideological movement. The Haitian problem is with armed gangs that in many cases are stronger and more capable than the Haitian forces are to be able to stand up against them. Las declaraciones de Marco Rubio fueron previas a la marcha. Las declaraciones de Donald Trump fueron momentos, horas después de esa marcha. Los gringos no van a meterse en México. La realidad, tenemos un especial donde le dedicamos también a eso, el podcast de la semana pasada, lo platicamos con un especialista en seguridad nacional. No está en el interés de Estados Unidos desestabilizar la región Norteamérica, todo perteneciente al Comando Norte de los Estados Unidos, bajo la división del mismo general. No está en sus intereses desestabilizar su patio trasero, como lo ven ellos, que es México. Sería una decisión estratégicamente terrible y desastrosa. Pero ¿qué manera tienen de chingarse quedito a la presidenta todo el tiempo, sosteniendo la espada de Damocles sobre ella permanentemente y además impulsando este tipo de narrativas golpistas? Le decía, las declaraciones del señor Marco Rubio fueron antes, las de Donald Trump fueron ligeramente después y momentos, segundos después de que terminó la marcha del famoso 15 de noviembre, la marcha Centennial, la Embajada de Estados Unidos en México tuitea un video donde se contiene el audio del video que acabamos de escuchar de Marco Rubio, en donde dicen solo sucederá si lo solicitan, seguros juntos Estados Unidos y México. Tienen razón, solamente sucederá si lo solicitan. Pero lo que ha dicho la presidenta no es eso. Lo que ha dicho la presidenta es que ni siquiera está sobre la mesa, que no existe ese planteamiento, no hay la posibilidad. Y los gringos continúan chingando quedito, permanentemente diciendo, aquí seguimos, solamente esperen, aquí seguimos, permanentemente haciendo la sugerencia de la posibilidad de violar la soberanía, la territorialidad mexicana. La respuesta simple, la respuesta básica con la que cualquier persona se queda es que si Edson Andrade, este chavo que acabamos de escuchar, estaba detrás de la marcha, entonces el PAN está detrás de la marcha. La respuesta compleja es entender que este tipo de marchas corresponden a intereses muchísimo más grandes que la pequeñeza que es Acción Nacional. La respuesta difícil es comprender que en gran medida Estados Unidos está detrás. Eso no significa que todos o las mayorías de aquellos que salieron a marchar el sábado 15 de noviembre son pagados por el Departamento de Estado o son agentes infiltrados de la CIA. Todo lo contrario.
Las amplias mayorías no lo eran, pero las narrativas impulsadas desde medios de comunicación, las estrategias que les dictan a la oposición política, eso sí viene de Estados Unidos y ha sucedido por todos lados en el mundo entero, con una similitud peligrosísima a Euromaidán o las revoluciones de color sucedidas por ahí del 2004 en Ucrania para derrocar a un gobierno democráticamente electo que se había alejado de la Unión Europea para integrarse un poco más con Rusia en un tratado comercial y no entregarle toda su soberanía a la Unión Europea y a Estados Unidos de facto. Lo mismo estamos viendo en este país, una presión permanente de Estados Unidos utilizando las instituciones suaves mexicanas para golpear a la presidenta, debilitarla ante los ojos del mundo, los ojos de la población mexicana y poder poner a sus títeres. Lo mismo que siempre ha sucedido. Todo lo anterior son los primeros avisos de un golpe blando, pero en México es considerablemente más difícil llevar a cabo uno por una razón muy importante. Pues ahora tenemos un poder judicial emanado de la voluntad popular y alejado de los intereses del extranjero. En tiempos de Norma Piña, este golpe habría sido relativamente sencillo. Una pluma, una firma, votamos los ministros, desconocen a la presidenta, nombran a Xóchitl Gálvez o a Norma Piña presidenta de la República. Pero la 4T encontró que las instituciones formales sí había una manera, de alguna manera, desincorporarlas del neoliberalismo, de esta noción entreguista a los Estados Unidos. Y la manera, el remedio era muy sencillo: más democracia. Le decía, ¿quién está detrás de esta marcha? Sí están los Migueles de Samaniego, sí están los Edson Andrade, sí están los exdiputados del PRI, sí está Marco Cortés, el PAN, Movimiento Ciudadano, Alessandra Rojo de la Vega. Pero si alguien cree que los adversarios verdaderos de Claudia Sheinbaum son estos títeres, no saben de lo que están hablando. Hay poderes pesados detrás. 74,000 millones de pesos es una cantidad asquerosa de dinero. 74,000 millones de pesos es una cantidad que usted y yo jamás vamos a ver. Y por 74,000 millones de pesos hay hombres que estarían dispuestos a hacer todo, lo que sea. Por la cantidad de intereses a los que se enfrenta la presidenta de la República, intereses nacionales y extranjeros, hay gente que estaría dispuesto a hacer lo que sea. La respuesta sencilla es quedarse con que Miguel de Samaniego estaba detrás de esta marcha, que la Acción Nacional estaba detrás de la marcha. La respuesta compleja es entender que los intereses llegan hasta el primer nivel. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue SDP Tarde. Hasta luego. Pásenla muy bonito.